bienvenidos a los que estáis aquí por primera vez. Y bueno, si hace quizá un tiempo que no vienes por aquí, o es la primera vez, o llevas varias semanas sin venir, simplemente contarte que estamos estudiando la primera carta a Timoteo, que le escribió Pablo a Timoteo, obviamente. Y bueno, vimos el capítulo 1 estos domingos anteriores y hoy vamos a comenzar con el capítulo 2. Y yo quiero empezar con una pequeña cuestión importante a la hora de estudiar la Biblia. A mí me encantan las películas, me encanta. Sé que a algunos de los que estáis aquí os encantan las películas también. También me gustan mucho las series. Ahora, no me gustan todas las películas y todas las series. Especialmente me gustan las películas y las series donde la trama tiene cambios inesperados. Donde el autor o la persona que ha escrito el guión lo que trata de hacer a través de momentos donde no sabes cómo va a responder, trata de dirigirte hacia lo que el autor ha querido escribir en ese guión. Y me encanta porque lo que el autor trata de hacer una y otra vez es que tú descubras lo que hay en su mente y te trata de convertir, o mejor dicho, necesitas convertirte en un detective. Por eso me gustan tanto las películas de este detective, ¿no? De Hércules Poirot. No, me encanta porque son películas que una y otra vez te hacen que tengas que pensar, tengas que hacer preguntas, tengas que buscar las respuestas. Bueno, cuando nosotros leemos un libro, una carta de la Biblia, como esta carta que Pablo le escribió a Timoteo, necesitamos ser un poco como este detective, como Hércules Poirot. Necesitamos tratar de mantener en nuestra mente una pregunta que es muy importante y es ¿qué fue lo que movió al autor a escribir lo que escribió en esta carta? Porque si no, nos perdemos de vista todo el contexto de lo que escribió este autor y podemos, como dije la primera vez que empezamos a estudiar esta carta, podemos llegar a interpretaciones o a cuestiones incorrectas que no se corresponden con lo que el autor está tratando de comunicar, ¿no? Sabemos que la Biblia es un libro muy especial, no es un libro similar al que puedes comprar en una biblioteca, porque es un libro que fue escrito por causa de la inspiración de Dios. Es decir, Dios se reveló a una serie de personas para que escribieran acerca de lo que Él quería que se supiese. Pero lo interesante es que estas personas no escribieron en un estado de éxtasis, o sea, no estaban poseídas cuando escribieron, sino que estas personas, Dios las inspiró, pero escribieron en un contexto histórico y en unas circunstancias personales concretas, ¿no? Y específicas. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer cada vez que vamos a estudiar alguno de los versículos o alguno de los párrafos o textos de estas cartas es la siguiente. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué fue lo que movió a Pablo escribirle esta carta a Timoteo? ¿Por qué él escribió esta carta a Timoteo, no? Es interesante que si hacemos esta pregunta no hay que imaginar mucho, porque si leemos esa misma carta, ahí encontramos la respuesta. Y Pablo le dice a Timoteo justamente lo siguiente, ¿no? En 1 de Timoteo 3, del 14 al 15, la cita ahí está mal, pero dice: espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la Iglesia, que es la familia del Dios vivo. La Iglesia sostiene y defiende la verdad. Y esto lo dijimos la semana anterior, ¿no? Dijimos que Pablo tenía pensado ir a visitar a Timoteo en Éfeso, en esta ciudad de Asia, para ayudarlo, porque en esta iglesia había una serie de problemas que había que corregir y Pablo se iba a retrasar. Y entonces Pablo tenía que darle unas instrucciones claras a Timoteo, que ya dijimos que era un hombre joven, que tenía miedo, que luchaba con su identidad, etcétera, 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 porque una de las cosas que necesitaba esa iglesia era mostrar una coherencia entre lo que decía creer y la forma en que vivía respecto a eso, ¿vale? Así que Pablo estaba muy preocupado por Timoteo y por la iglesia, y por eso escribe esta carta. Hay un deseo de Pablo y una preocupación que de alguna forma quiere instruir o quiere
o quiere comunicar a la iglesia, ¿no? En el caso concreto de este párrafo, de este texto que vamos a estar estudiando hoy, Pablo aquí está hablando acerca de la oración, ¿no? Pero de una oración especial, está hablando de la oración corporativa, de la oración como grupo, la oración que hace la iglesia junta, a esto se refiere, ¿no? Por eso, si has prestado un poco de atención cuando Cristian ha leído el texto, te habrás dado cuenta que en el versículo 1 está hablando de orar juntos y en el versículo 8 vuelve a hablar exactamente de lo mismo Pablo. Bien, esta mañana el mensaje tiene un único punto y vamos a dedicar todo el tiempo esta mañana a tratar el hecho de que orar como iglesia es algo importante. Es importante para Pablo, pero es importante también para Dios, ¿vale? Hay muchas más cosas en este texto que no vamos a ver hoy, que las vamos a ver los próximos domingos. El próximo domingo miraremos otro montón de cosas que Pablo dice acerca de esto, ¿no? Pero vamos a tratar hoy justamente con este aspecto de que orar como iglesia es una cuestión importante y necesaria. Y quisiera que pensásemos primero en la relación que hay entre la oración individual y la oración que hacemos como grupo, juntos. Hay una relación directa e inseparable. No se puede dividir eso. O sea, yo no puedo tener una vida de oración privada y no tener una vida de oración en conjunto con el resto de la iglesia, ¿vale? No puedo tenerlo. Hay una incoherencia. Pero a pesar de esto, algo que sí sabemos todos es que la oración individual es una parte esencial de la vida cristiana. Eso lo sabemos. Esta teoría la tenemos todos bien asimilada. Por lo menos el concepto, ¿no? También deberíamos tener una fuerte convicción con respecto a que un cristiano que no ora es una contradicción, es algo que no existe, ¿no? Es tan tonto como decir, bueno, yo puedo vivir sin respirar. La vida cristiana no puede funcionar sin la oración, porque la oración es un medio a través del cual nos acercamos a Dios, lo escuchamos y tenemos una relación con Él. Él no es un ser que lo podamos ver de una forma visible, pero sí podemos comunicarnos con Él a través de la oración. Además, estas afirmaciones no solamente son cosas, digamos, lógicas o que yo pueda compartir con vosotros, sino que realmente es algo que Jesús mismo le dice a sus discípulos en el Sermón del Monte, ¿no? En Mateo 6, versículos del 5 al 6, Jesús está hablando de la oración y lo que está diciendo es Él está asumiendo que alguien que es creyente va a orar. Y Él dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Jesús está hablando aquí de la forma de orar, de la motivación en la que uno ora, pero está asumiendo que todo aquel que es creyente, todo aquel que acepta a Jesús, ora. No es una recomendación, sino es algo que Él ya está asumiendo, ¿no? Además, lo que Jesús está diciendo es que si realmente Él ha impactado la vida de una persona, si realmente esa persona lo ha conocido a Él, entonces esa persona va a orar. No sé si os dais cuenta, o sea, la oración sí es una disciplina, pero también es una respuesta. Es una respuesta a encontrarse con Dios. Pero la oración no es algo con lo que compremos a Dios. Cuando nosotros oramos, orar no añade nada a lo que Dios nos ha ofrecido en el Evangelio. No añade nada a lo que Dios ya ha hecho en Jesucristo para nosotros y que nos ha ofrecido, ¿no? La oración no es una moneda de cambio, ¿no? La oración en realidad es la expresión externa de un cambio de deseos que se ha producido dentro de mí. De hecho, la oración es similar a lo que le pasa a un bebé en el momento de nacer. ¿Qué es lo primero que hace un bebé cuando nace? Llora. ¿Y por qué llora? Porque empieza a respirar. Comienza a respirar. Es la primera vez en la que ese ser humano empieza a respirar. Nosotros, de una forma similar, cuando conocemos a Jesús, algo ocurre en nosotros, que la oración se convierte en la respiración de nuestra vida. Pero ¿cómo es ese cambio, no?
Y aquí hay dos posiciones, dos posturas. Si tú eras una persona religiosa, posiblemente orar para ti era una forma de compensar a Dios para sentirte aceptado por Él. Utilizabas la oración como una manera de arreglar, de cumplir con Dios para que Él te aceptase. En cambio, si tú eras una persona agnóstica o atea, para ti orar era algo absurdo, era algo que no tenía sentido, era innecesario, era algo que solamente hacían las personas débiles. Ahora, cuando el Evangelio opera el cambio dentro de nosotros, entonces orar se convierte en un disfrute. Y se convierte en un disfrute no porque oro y hago lo que tengo que hacer, sino por quién está conmigo cuando lo hago. De pronto hay un deseo dentro de mí de querer estar con Cristo, con Dios, con aquel que me ha mostrado su amor, que me ha perdonado, ¿no? Eso es lo que opera dentro de nosotros. Y eso es lo que ocurre cuando uno realmente se convierte. A veces la oración me hace recordar a algo que viví un poco con mi hijo Ismael cuando era pequeño. Él cuando era pequeño, era muy pequeño, no le gustaba el chocolate. Chocolate no era algo que le atrapase, ¿no? Increíble, porque ¿qué niño pequeño hay que no le gusta el chocolate? Yo creo que cualquier niño que le ofrezca chocolate lo va a aceptar, ¿no? Pero ocurrió algo increíble, que después de exponerlo muchas veces y decirle, oye Ismael, pruébalo, que es algo bueno, pruébalo, de exponerlo las virtudes del chocolate, se atrevió a probarlo. Y bueno, ya sabéis lo que pasó, ¿no? Os podéis imaginar. El día que lo probó, ocurrió algo dentro de él, de manera que cualquier momento era un buen momento para comer chocolate. Ahí ya había que decirle, no, ahora no es momento, ahora no. Había que decirle que no. Y recuerdo que lo único que lo despertaba de las siestas que tenía tan pesadas era el chocolate. Era decirle, Ismael, mira, chocolate. Y se despertaba automáticamente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Que con la oración ocurre algo similar, ¿no? No quiero caer en el mundo de la utopía. Y es verdad que en muchas ocasiones orar supone una disciplina y una lucha. Pero, ¿por qué persistimos? Si la oración es una disciplina y una lucha a veces, ¿por qué persistimos? Bueno, persistimos porque hay algo en el fondo de nosotros mismos que nos lleva a desear y buscar la dulce intimidad con Jesús. ¿Y por qué? Porque hemos probado su amor. Si de verdad nosotros hemos probado el amor de Cristo, y está disponible para todos a través del Evangelio, si realmente lo hemos probado, entonces, tarde o temprano, volveremos a insistir y a volver a buscar ese encuentro con Él. Volver a acercarnos a Él. Esto es justo lo que dice Pablo en la carta a los romanos, ¿no? Dice que porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza, ni les hace tener miedo, por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Sí, orar es una lucha muchas veces, pero quien está al otro lado es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, tarde o temprano volveremos a Él, porque Él está dispuesto a escucharnos. Ahora, orar también es un medio a través del cual Dios nos cambia y libera de lo que nos angustia, desespera y esclaviza. Orar es un medio también, a través del cual Dios hace cosas dentro de nosotros, ¿no? El autor y escritor Tim Keller, que sabéis que tenemos bastantes libros acerca de él y los mencionamos bastante, él dice sobre la oración lo siguiente, y me encanta lo que él afirma, ¿no? Dice, aunque la oración es un tipo de artillería que cambia las circunstancias del mundo, su otro objetivo, incluso más importante, es cambiar nuestra propia comprensión y actitud hacia esas circunstancias. Y esto es más valioso que el cambio de las circunstancias. Mediante la oración, que trae el cielo a lo ordinario, vemos el mundo de manera diferente, incluso las tareas más insignificantes y triviales. La oración nos cambia. La oración nos transforma, nos cambia. Y nos cambia no por orar, sino por quién está mientras oramos, quién está con nosotros, ¿no?
La oración tiene el objetivo principal de cambiar nuestra actitud ante las circunstancias y nuestro disfrute de las cosas. La oración nos permite disfrutar de lo que Dios nos da sin convertir esas cosas en nuestro fin último, sin que nuestra identidad y nuestras emociones se enganchen de cosas que no pueden soportar ni pueden mantener nuestra mayor necesidad, sentirnos amados y aceptados por Él, ¿no? Así que ese es el resultado de estar con Dios, el ser más increíble y bello que existe. Y es un cambio en la escala de mis valores y mi capacidad de disfrutar las cosas. Ahora, si la oración privada es algo realmente importante, y lo es, y es algo personal y esencial para poder vivir conectado con Dios, y lo es, me pregunto yo, ¿no debería ser igual de importante la oración cuando nos reunimos como iglesia? El cristianismo no es algo individualista, todo lo contrario. Cuando nosotros leemos la Biblia, constantemente Dios habla de una familia, de un pueblo, de un grupo de personas. De hecho, el cristianismo es anti-individualista, ¿no? Totalmente anti-individualista, ¿no? Ahora, ¿qué dice Pablo acerca de la oración en grupo, en conjunto? ¿Qué dice? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué tiene que ver eso con cuando estamos juntos, ¿no? Porque sí, estamos solos, tenemos la libertad de orar, sabemos que tenemos que hacerlo, pero ¿realmente es tan importante la oración cuando estamos juntos? Bueno, así empieza Pablo, este texto que estamos viendo esta mañana, ¿no? Empieza en el primer versículo de este capítulo 2 de 1 Timoteo, empieza diciendo: exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Qué está tratando de enfatizar Pablo? ¿Qué es lo primero que está tratando de decir Pablo aquí? Bueno, para Pablo y para Dios, porque Pablo está hablando, pero está siendo usado por Dios, lo que está diciendo es que la oración conjunta de la iglesia, cuando la iglesia está junta orando, o mejor dicho, cuando la iglesia está junta, lo primero que debe hacer es priorizar la oración. Es una de las actividades prioritarias que debe considerar cuando la iglesia, o cuando nos juntamos, cuando estamos juntos como ahora, ¿no? Y la palabra que Pablo utiliza ahí, que es ante todo, no está diciendo que sea lo primero que hay que hacer, no está diciendo, bueno, cuando estamos juntos y tenemos una reunión, la empezamos orando. No está diciendo eso. Él está diciendo, no está diciendo primero en orden, o no se refiere a primero en orden, sino principal en importancia. Está diciendo, esto es muy importante. Pero, ¿por qué esto? ¿Por qué Pablo está diciendo que esto es importante? Bueno, vamos a entender un poco del contexto al cual le está Pablo escribiendo. Pablo le está escribiendo a una iglesia donde había problemas, y uno de esos problemas eran las discusiones y los debates inútiles. La iglesia, en ese grupo de personas, había gente que estaba tratando de enseñar a otras y de corregir mal a otras y de ponerse por encima de otras, y estaban perdiendo tiempo y esfuerzo en eso. Estaban desgastándose en eso. ¿Y cuál es la solución que Pablo le da a esta iglesia? Bueno, hacer de la oración una prioridad. Cuando estéis juntos, hacer de la oración una prioridad. Podríamos pensar que esto era una buena terapia, pero en realidad lo que Jesús estaba diciendo, o mejor dicho, Dios a través de Pablo estaba diciendo, no es solamente que es una solución temporal, sino que hay una promesa en esto. Cuando la iglesia ora junta, hay una promesa de parte de Dios, ¿no? Jesús mismo lo dice en Mateo 18, él dice: además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, Jesús está diciendo, cuando hay un grupo de creyentes que están hablando a Dios y pidiéndole algo de forma unánime, Dios se ha comprometido a responder. Cuando hay unanimidad en las peticiones, Dios se ha comprometido a responder. Claro, ahora puedes pensar tú, bueno, nos ponemos todos de acuerdo y vamos a pedir, qué sé yo, un edificio con un ascensor, o vamos a pedir, no sé, cualquier cosa, unas mejores casas. Pero en realidad lo que está diciendo aquí Jesús
cualquier cosa no tiene que ver con todo lo que a mí se me ocurra, sino que cuando Jesús está diciendo esto, está hablando en un contexto de una decisión como iglesia. Está hablando en el contexto donde tenían que tomar la dolorosa decisión de expulsar a una persona que era miembro de la iglesia, pero que estaba viviendo totalmente como si no lo fuera. O sea, estaba mostrando que era una persona que vivía confiando y descansando en Dios, pero tenía una vida totalmente desordenada. ¿Y cuál era el objeto de esta decisión? El objeto de esta decisión era expulsar y disciplinar a esta persona para que esta persona volviera a encontrarse con Dios, para que volviera a recuperar su relación con Dios, para que volviera a encontrar su felicidad en Dios. En esta decisión tan difícil, lo que Jesús está diciendo es que cuando la iglesia se une a orar, Dios responde. Además, si leemos el libro por antonomasia de la Biblia que habla acerca de la historia de la iglesia, que es el libro de Hechos, nos vamos a encontrar que en muchas ocasiones, antes de que Dios respondiese, la iglesia, ¿sabéis qué estaba haciendo? Estaba orando junta. Dos ejemplos claros. Antes de que llegase el Espíritu Santo, de lo que recibieran el día de Pentecostés, en Hechos 2.1, cuando llegó el día de Pentecostés, dice el texto, estaban todos juntos en un mismo lugar. Estaban haciendo muchas cosas, pero estaban orando ahí también. O en Hechos 12.12, cuando Pedro estaba encarcelado, ¿qué estaba haciendo la iglesia mientras Pedro estaba encarcelado? Pues dice, al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, cuando Pedro fue sacado por Dios de la cárcel, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. La iglesia estaba orando junto allí. Además, cuando oramos juntos como iglesia, es el momento donde mostramos nuestra dependencia y confianza en Dios de forma unánime. Somos una única persona, entre comillas, donde nos acercamos a Dios mostrando nuestras debilidades, nuestras necesidades, nuestra dependencia de Él, donde reconocemos su soberanía, y eso nos ayuda a ser humildes y nos expone también a su amor. Pero además, una iglesia que no ora junta, o no valora la oración corporativa, es una iglesia que no puede tener poder. La esencia de la vida cristiana tiene que ver con algo que nosotros no tenemos. Tiene que ver con eso. La esencia de la vida cristiana es el poder de Dios sobre nosotros. No tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer, tiene que ver con lo que Él puede hacer por medio de nosotros. Y ese poder no lo podemos fabricar nosotros, ese poder lo necesitamos pedir constantemente. Quizá una iglesia puede tener muchas otras cosas. Puede ser exitosa, puede ser bonita, puede ser grande, puede ser numerosa, pero si no tiene poder para llevar a cabo su cometido, no es nada. No es absolutamente nada, ¿no? Es como si tú tuvieras un Ferrari en la puerta de tu casa, pero no tiene combustible. Un Ferrari no fue diseñado para tenerlo aparcado. Un Ferrari fue diseñado para que el motor rugiera, ¿no? Y para que funcionase como tal. No fue diseñado para estar en una vitrina. Así que una iglesia sin poder es algo parecido. Ahora bien, si la oración debe ser una prioridad, cada vez que nos reunimos, que estamos juntos, entonces lo debería ser más cuando lo hacemos con el objetivo principal de orar. No sé si entendéis lo que estoy diciendo. Cuando estamos juntos, la oración debe ser algo prioritario. Pero cuando estamos juntos justamente para orar, ¿cuánto más, no? ¿Cuánto más importante tiene que ser eso? Y eso me hace pensar en un concepto que no sé si conocéis. ¿Sabéis lo que es la sinergia? Algunos sí, otros no. Bueno, voy a poner una definición complicada y luego voy a conectarlas con la oración. La sinergia es la acción conjunta de un grupo de partes individuales, o por lo menos dice que la acción conjunta de un grupo de partes individuales es mayor que la suma de las acciones de las partes individuales. Lo voy a explicar de una forma más sencilla. Si tú coges la pieza de un motor, esa pieza del motor tiene una función y tiene la capacidad de hacer algo.
Si tú separas un motor en todas sus piezas y contabilizas lo que puede hacer cada pieza, no hacen lo mismo que si tú colocas todas las piezas en el motor. ¿Se entiende? Bueno, espero que lo entendáis. Lo voy a explicar con la oración. O sea, lo que Pablo está diciendo es que la oración conjunta de la Iglesia puede más que la suma de las oraciones individuales de cada uno. Sí, oramos individualmente. Sí, cada uno ora en su casa, cada uno tiene su tiempo devocional. Espero, y además que sea genuino y que el objetivo sea encontrarse con Cristo, no solamente cubrir o cumplir. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es que la oración conjunta de la Iglesia, Dios ha delegado ahí un tipo de poder y de capacidad que es mayor que la de cada persona independiente sumada. Es como, no está Borja aquí, ¿no? Pero es similar como cuando vas a ver un partido de fútbol de tu equipo. No es lo mismo cuando vas tú solo que cuando vas con otro montón de gente que son hinchas de ese equipo. No es igual, no es lo mismo, es diferente. Hay algo distinto ahí, hay algo diferente, ¿no? Además, cuando oramos juntos, Dios se compromete no solamente a escuchar y a responder, sino que también actúa sobre cada uno de los participantes. Actúa sobre cada uno de nosotros cuando estamos juntos. ¿Acaso no te ha pasado esto alguna vez? No estás muy animado a orar. O estás en una situación quizá espiritualmente estás, entre comillas, frío, indiferente. Seguramente algunos estáis aquí así. Fríos, indiferentes, sobreviviendo, en modo supervivencia. Pero ¿no te ha pasado alguna vez que has estado en esa situación y sabes que no tienes ganas, pero haces la disciplina de orar con otras personas de la iglesia? ¿Qué suele ocurrir después de eso? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? La oración en grupo te contagia, te expone, y Dios la usa para confrontarnos y animarnos. La usa. Yo en mi propia experiencia he vivido esto cientos de veces. Y el problema es que a veces pensamos lo siguiente. A veces pensamos que Dios va a venir a sacarnos de nuestro desánimo o preocupación. Que va a venir de forma mágica y me va a sacar de la situación que yo estoy viviendo, de la apatía o del desánimo, y que lo único que tengo que hacer es esperar a que eso ocurra. Me siento y digo, bueno, estoy esperando un autobús que nunca pasa. El problema es que en realidad Dios nos regala un medio, y es justamente orar juntos. Es uno de los medios que nos regala. Es una de sus respuestas cuando estamos así. Y en el caso concreto nuestro como iglesia, es lo que hacemos todos los lunes a las 7 de la tarde. Orar juntos. Y si este es un regalo tan precioso, si de verdad es tan valioso, si de verdad es cierto lo que Jesús está diciendo, que cuando varias personas se ponen de forma unánime, Él responde, ¿no deberíamos hacer todo lo posible por ser parte de eso? Yo sé que no todo el mundo puede ser parte de algo así. Hay responsabilidades, hay un montón de cuestiones en la vida que nos complican siempre todo aquello que tiene que ver con lo que revierte espiritualmente para nuestra mejoría. Porque vivimos en esa lucha constantemente. Y sé que hay casos hay situaciones que no se pueden cambiar, pero ¿no debería ser un tiempo y espacio especial que no querríamos perdernos? ¿No debería ser eso? Yo personalmente digo, a mí no me preocupa tanto la cantidad o cuántas personas estén o no estén. De verdad, no es una cosa que me preocupa. Lo que más me preocupa es ¿por qué cuando nos reunimos para orar como iglesia eso no se siente como algo valioso? Eso es lo que más me preocupa. ¿Por qué no se ve como un tiempo valioso, no? ¿Por qué no lo veo como un tiempo valioso? Quizás deberíamos hacernos algunas preguntas, ¿no? Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué no considero valioso ese espacio para mí personalmente? ¿Por qué no es algo valioso? ¿Por qué hay otras prioridades que las elevo por encima de este tiempo, no? ¿O por qué qué me están prometiendo esas prioridades que el tiempo de oración con otras no me da? Quizás esas prioridades las he elevado porque
sí, es que esto me da seguridad, o me siento mejor, o quizás es que orar con otras personas realmente eso no tiene efecto en mi vida. Si estás luchando con esto, probablemente tu vida se pueda describir con estos dos adjetivos: demasiado rápida y demasiado ocupada. No tengo tiempo, porque vivo la vida demasiado rápida y demasiado ocupada. Posiblemente la falta de tiempo es una evidencia de que pensamos que somos autosuficientes y que tenemos el control de las cosas. Por eso no tenemos tiempo. No tenemos tiempo ni para orar nosotros ni para orar con otros. Y la adicción al control y la entrega absorbente a los proyectos personales de la vida, ¿sabéis lo que hacen? Prometen un descanso que nunca llega. Vivo demasiado rápido y demasiado ocupado porque quiero descansar, pero nunca descanso, nunca descanso. Porque ese descanso nunca llega, ese descanso no está ahí. Y seguro que esto ya lo sabes lo que te estoy diciendo. Seguro que sabes que orar es una prioridad y una necesidad. Pero si de verdad quieres disfrutar y experimentar el amor de Dios, necesitas exponerte a Él la mayor cantidad de veces que puedas. Necesitamos exponernos a Dios la mayor cantidad de veces que podamos. Por eso la reunión de oración es uno de los medios donde tienes la ayuda de otros. Es el espacio que Dios ha creado aquí. Ahora, nosotros como iglesia, y el medio donde puedes sentirte apoyado por otras personas. Y Dios habla de muchas formas. Puede hablar a través de la oración de otra persona, a través de lo que comparta, un versículo, un momento especial, intercesión por otras personas, que eso lo veremos más adelante, en los próximos domingos, cómo eso está relacionado con esto. Cada vez que oramos juntos, estamos mostrando que necesitamos a Dios y que formamos parte de su familia, ¿no? Ayer justamente estuve en un evento, la verdad que familiar, con un montón de familia de Málaga, de Madrid. Era una cosa, la verdad fue muy emotivo. Y estaba pensando en lo siguiente. Imagina la incoherencia de lo siguiente. ¿Qué ocurre si cada vez que mi familia se reúne y está junta y hace algo así, yo no voy nunca o no voy casi nunca? ¿Qué ocurriría? Dirían, mira, David, hay algo que no está funcionando dentro de ti. O sea, o tienes un problema con nosotros, o en realidad no te sientes parte de la familia, o no valoras esto, ¿no? Quizá yo podría sentirme parte de la familia, pero a la hora de la verdad, en la práctica no lo soy, porque no hay una manifestación, no hay algo que se vea acerca de esto, ¿no? Ser parte de la familia significa también estar con la familia. Significa estar con la familia. Yo sé que no quiero que esto lo toméis como algo legalista, no estoy diciendo, no, es que lo que hay que hacer ahora es, bueno, como David está hablando de que hay que orar juntos, entonces mañana todo el mundo tiene que conectarse a la reunión de oración. No estoy hablando de eso, no me refiero a eso. Me estoy hablando de algo mucho más profundo que todo eso. Me estoy refiriendo al regalo que Dios nos da de poder caminar juntos y con humildad acercarnos a Él, tener presente que la oración es algo tan precioso, tan increíble, hay personas que hoy por hoy aquí están lidiando con situaciones muy complejas y que lo que le mantiene y lo que le permite seguir caminando es el regalo que Dios le ha dado de orar y que otros oren por ellos, ¿no? Y que eso nos acerque más a la realidad de lo que somos, que no perdamos tanto tiempo en otras cosas, que luchemos contra la individualidad y que realmente seamos capaces de saborear lo que Dios nos regala. Me encantó algo que me dijo alguien que está aquí ahora. Me dijo, vi a gente que eran cristianos creyentes, que eran
y vi que tenían un tipo de vida diferente, pero no un tipo de vida diferente porque son buenas personas, sino hay una luz, hay algo que reflejan. Ese es el poder que necesitamos pedirle a Dios, que hay una diferencia en nosotros porque Él está presente entre nosotros. Y eso lo puedo pedir yo, lo puedes pedir tú, pero es algo que Dios quiere que le pidamos juntos, que le pidamos que Él nos convierta en una lámpara, una luz llena de esperanza a otro, y que tenga no solamente una proyección interna hacia nosotros, sino hacia los que están fuera. Estoy acabando ya, así que hoy no voy a extenderme mucho, porque en las próximas semanas veremos algunas cosas más que tiene Pablo que decirnos acerca de la oración en conjunto, pero quisiera concluir con la cita de otro autor cristiano sobre la oración como iglesia, y que nos reta a lo que Nico estuvo compartiendo, o algo que dijo semanas anteriores, ¿no? Reta a la pregunta esta, ¿no? De ¿por qué lo que pasa en la iglesia normalmente puede ser explicado por la psicología y la estadística? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia no busca un aspecto de poder sobrenatural? No estoy hablando de milagros, estoy hablando de una vida que brilla por causa del brillo de Cristo, ¿no? Del nuestro, ¿no? Y este autor dice lo siguiente en esta cita, y con esto quiero terminar. Él dice: las respuestas milagrosas que dio a las oraciones de la iglesia primitiva asombraron a la comunidad. Las respuestas milagrosas a la oración no solo ocurrieron en los tiempos apostólicos. No las descartes como una reliquia del pasado. Dios manifestó repetidamente en toda la Biblia que lo que distinguía a su pueblo era la forma en que Él contestaba sus oraciones. Y sigue diciendo: tal vez la única razón por la que no vemos a Dios actuar entre nosotros como lo vieron ellos sea que no le pedimos como ellos lo hicieron. Dios a menudo confirma su mensaje en una comunidad a través de respuestas milagrosas a las oraciones de la iglesia en esa comunidad. Quizá esto es algo que ya sabemos, pero de alguna forma el que estudiemos este aspecto de la carta a Timoteo es una manera en la que Dios nos está llamando a recuperar esta realidad, a que realmente nuestro espacio junto con Él sea algo imprescindible, algo que Dios quiere que volvamos a disfrutar y que sea el motor de todo lo que hacemos y cómo vivimos aquí. Así que todo esto son mis palabras, todo esto es lo que yo he dicho, pero también necesitamos que Dios convierta esto en un anhelo, en un deseo en nosotros, que nos sintamos confrontados y sobre todo también alentados. Así que me vaya a permitir que justamente haga eso, ore y le pida a Dios que esto nos permita despertar un apetito por esta realidad. Señor, gracias porque nos das tanto en tan poco. Respondes y nos hablas de una forma sencilla, a veces tan sencilla que nos cuesta entenderlo, nos cuesta comprender tus palabras simples y sencillas. Nos invitas a la cercanía, nos invitas a recibir de ti lo que necesitamos para vivir, y yo quiero pedirte perdón por ser a veces tan, lo hemos dicho algunas veces, tan funcionalmente no creyente de estas realidades. Así que yo quisiera que estas palabras que Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso, que iban dirigidas a Timoteo, que las sintamos como nuestras y que entendamos que hay una primera realidad que necesitamos, que es exponernos a ti, y que sea a través de la oración, a través de esperar, pedirte y esperar tu respuesta cuando juntos elevamos nuestras voces, y que tú nos vayas transformando, nos vayas convirtiendo en personas más humildes, más dependientes, pero especialmente personas menos individualistas y más abiertas a llevar el Evangelio a otros, a vivirlo, a disfrutarlo, Señor, a encontrar libertad de nuestros proyectos de vida, que no están mal, pero una y otra vez hay ruido en nuestra vida, hay gritos que nos muestran o nos tratan de proponer cosas que
que pueden prometernos realidades que en el fondo no pueden compararse contigo. Necesitamos ayuda, necesitamos que nos ayudes a salir de ahí, danos también la capacidad y la voluntad de creer, responder y esperar en ti con un corazón sencillo. Así que, Señor, oro como un niño, te pido ayuda, Señor, y te pido ayuda por cada uno de nosotros, y te pedimos todo esto en el nombre de quien nos ha prometido que cuando pedimos cosas que están conforme a tu voluntad y lo hacemos con una misma dirección, tú respondes. En Cristo Jesús. Amén.